¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Es una bendición, es una alegría poder compartir nuevamente la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar Marcos capítulo 7 y capítulo 8. ¿Qué encontramos en estos capítulos? Encontramos más milagros de Cristo, cómo Cristo se compadece de los suyos y también de los extranjeros. Encontramos que los fariseos atacan a Jesús con las enseñanzas, que siempre vienen a discutir con Jesús, y Jesús siempre les lleva a la delantera, Jesús siempre sale victorioso. Y también encontramos un gran llamado a seguir a Jesús con abnegación. Vamos a ver en Marcos capítulo 7 que los fariseos se acercan a Jesús, y siempre para discutir, para debatir, porque ellos tenían una tradición fuerte que es lavarse las manos antes de comer, y el que no se lava las manos no come. Hoy podemos decir, está bien lavarse las manos antes de comer, claro que sí, está bien, pero yo no puedo convertir las tradiciones en un escrito está. No puedo convertir las tradiciones en un mandamiento por encima de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacían los fariseos. Por eso Jesús le dice en Marcos 7:9, ustedes desechan el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar la tradición. Por eso necesitamos tener una visión espiritual de qué es mandamiento de Dios y qué es tradición. Y estoy seguro que no muchos van a aceptar lo que estamos leyendo. Por ejemplo, Jesús pone el ejemplo del quinto mandamiento de la ley de Dios. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes, dice, modificaron ese mandamiento, ¿no? Y lo explican los versículos siguientes. Ahora, poner la tradición por encima del mandamiento. Los mandamientos que aparecen en Éxodo 20, que son citados por Cristo, estaban enterrados por los fariseos. Lo enterraron bajo tradiciones. Y bien les dice en el versículo 13, así ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís de unos a otros. Ahora, ellos tomaban esa tradición como un escrito está, y la enseñaban y la transmitían los unos a los otros. Y al mismo tiempo desechaban los mandamientos que el dedo de Dios había escrito en tablas de piedra. Qué impresionante, ¿verdad? Hermanos, esto sucede en nuestra época también. Necesitamos tener visión espiritual para identificar que hay fariseos que están enterrando lo que el dedo de Dios escribió debajo de sus propias tradiciones y costumbres de nuestra época. Podría nombrarte los 10 mandamientos y vas a ver que en alguno de los 10, en tu iglesia, en tu comunidad, alguno de esos 10 fue enterrado bajo tradiciones y costumbres. No tenemos que hacer esto porque, bueno, estamos en otra época. No tenemos que guardar este mandamiento porque estamos en el nuevo pacto. Estamos más libres, estamos en la gracia, y entierran los mandamientos de Dios debajo de las costumbres y las enseñanzas de nuestra época. Y es por eso que en Marcos capítulo 8, a partir del versículo 11, los fariseos vuelven a enfrentar a Jesús y ahora le piden una señal. Y seguido de esto, Jesús le dice a los discípulos, en el versículo 15 de Marcos 8, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos no entendían qué significaba esto, pero Jesús hablaba de las enseñanzas, como hemos leído en el capítulo 7. Lo malo de los fariseos es que tienen enseñanzas erróneas, que transmiten unos a otros. De eso, hermanos, nosotros hoy debemos guardarnos. Cuidado con lo que dice el pastor, el evangelista, el maestro. Ojo, tengamos mirada espiritual para ver lo que me está transmitiendo. ¿Es palabra de Dios o es su propia costumbre, según su propia religión o según su propia tradición? Cuidado, sepamos diferenciar a aquel que está hablando si lo que me está diciendo ¿está en la palabra de Dios o me está transmitiendo sus propias doctrinas? Cuidado
con la levadura de los fariseos, porque un poco de levadura fermenta toda una masa, y una mala enseñanza transmitida puede causar un daño en el otro. Y esto es lo que Cristo va a agrandar, va a explicar de manera más ejemplificada en el versículo 14 de Marcos 7. ¿Qué les dice Jesús a los discípulos? Que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Los fariseos preocupados por comer los alimentos con las manos limpias y no estaban preocupados por transmitir enseñanzas erróneas. Y Jesús dice, no contamina al hombre lo que entra por la boca, es decir, lo que uno come. ¿No te lavaste las manos? Bueno, pero ojo, mucho más cuidado hay que tener con aquello que entra al corazón. Lo que sale del hombre, las enseñanzas, las doctrinas, las tradiciones, las costumbres, te pueden llegar a contaminar. Porque tú hoy puedes estar pecando mediante un punto de la ley porque alguien nunca te lo enseñó, porque el pastor nunca te enseñó la ley, porque el evangelista, el maestro nunca te enseñó los mandamientos. Quizás solo te predicó de costumbres, de tradiciones, pero no te enseñó la ley. Y es triste porque aquel que cierra los oídos para oír la ley, su oración se vuelve abominable, dice un Proverbios. Lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Qué cuidado tenemos que tener cuando estamos compartiendo algo con los demás? ¿Podemos contaminar o podemos edificar? Marcos capítulo 7, a partir del versículo 24, comienzan dos milagros de Cristo. Un milagro a una mujer sirofenicia y un milagro a un sordomudo. Y es interesante porque cuando se encuentra esta mujer griega, extranjera, a los pies de Cristo, Cristo le dice, no se le puede dar el pan a los extranjeros, es decir, a los perrillos le dice. Porque los extranjeros para los judíos eran considerados como perros. Pero Cristo estaba probando la fe de esta mujer. Y la mujer le responde, Señor, hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Es decir, la sirofenicia, que tenía una hija endemoniada, consideraba que Cristo con una sola migaja podía curar a la hija. Eso es creer en el poder de Cristo. Y Cristo, según la fe de la mujer, curó a su hija endemoniada. Y siguen los milagros y Jesús sigue sanando a ciegos. Aparece en el capítulo 8 también esta curación a un ciego, al ciego de Betsaida. Pero me gustaría ir cerrando con lo que dice Marcos 8 a partir del versículo 27, porque allí se encuentra un momento interesante entre Jesús y sus discípulos. Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a responder lo que los hombres opinaban de Cristo. Pero luego Cristo le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Es interesante. El Padre le había revelado a Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro recibió esta revelación. Pedro, uno que se había equivocado tantas veces, pero que reconocía que Jesús era el Cristo, el Mesías, el que había de venir al mundo para salvarnos, para rescatarnos. Luego de esto, Jesús comienza a anunciar que iba a padecer mucho, que iba a morir, que iba a resucitar. Pero ellos no entendían esta parte. Entonces Pedro, el que había confesado que Jesús era el Cristo, comienza a decirle al Señor, Señor, que no te acontezca esto. Pero eso fue como una tentación para Jesús. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Una amonestación fuerte. Sin embargo, siempre pienso que Satanás andaba como león rugiente entre los discípulos y a veces los utilizaba incluso como medios para desviar a Jesús. Y Jesús lo sabía. Y Jesús, que veía lo invisible, sabía que una influencia del mal obraba a través de Pedro
para decirle estas palabras. Entonces Jesús lo reprende. Y empieza a llamar luego, a partir del versículo 34, llama a la gente y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? El que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Dios se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Para seguir a Jesús tengo que negarme a mí mismo, y esa es la lucha más grande de cada uno de nosotros. Para vencer, hermanos, en esta batalla espiritual, tengo que rendirme, pero tengo que rendirme delante de Cristo. Yo tengo que reconocer que el único problema por el cual no crezco espiritualmente soy yo. No es el diablo, no son los hombres, no metamos excusas externas a nosotros. Si hay algo que no puedo vencer es porque yo estoy decidiendo no vencerlo. Porque a veces decimos: Señor, no puedo, y en realidad también le estoy diciendo a Dios: Señor, no eres lo suficientemente fuerte para ayudarme. Tengo que vencerme a mí mismo, negarme a mí mismo. Como dijo cierta vez Pablo: aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Eso es negarse a sí mismo, dejar todo atrás, considerar todo como basura y solo desear tener a Cristo. Y el que tiene a Cristo puede que haya perdido todo lo que tenía, pero ahora al tener a Cristo tiene todo lo que necesitaba. Negarse a sí mismo, vencer al yo, vencerse a uno mismo, vencer tus faltas de ganas, tu falta de espiritualidad, vencerte. El único problema, si el día de mañana alguien de nosotros se pierde, el único problema habremos sido nosotros. Nuestro rechazo a Cristo, nuestra falta de conformidad a la imagen de Cristo. Toma tu cruz, querido amigo, querido hermano. ¿Qué significa tomar la cruz? Vení con tus problemas. La cruz era un sinónimo de humillación. Era un símbolo de vergüenza. Jesús tomó la cruz. Pero Jesús no nos está diciendo: toma mi cruz, es toma tu cruz. Mirá, el camino cristiano es difícil. Vas a confesar el nombre de Cristo, pero vas a pasar vergüenza. Te van a llamar loco, porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Te van a llamar fanático por intentar guardar los mandamientos como Dios te manda. Te van a llamar extremista. Van a decir que estás loco, que sos un débil, que el cristianismo es una enfermedad. ¿Cuántas cosas me han dicho en estos 32 años? Pero sin embargo tenemos que seguir. Y cuando empiezas a sufrir ataques de las personas, de los demonios, te das cuenta que vas por el camino correcto. Tomando tu cruz, como Cristo cuando tomó la cruz, lo iban insultando, lo iban escupiendo, se burlaban de él, lo tentaban, pero él seguía al Calvario. Por eso dice: el que quiera salvar su vida, vos podés soltar la cruz y te vas corriendo a tu casa y disfrutar los años que te quedan. Vos podés soltar la cruz y volver a los pecados, y volvete como uno del montón que se burla de los cristianos. El que quiera salvar su vida, finalmente la perderá. Podrás disfrutar algunos años de esta vida, pero perder una eternidad. Pero Cristo dice: y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si en este camino cristiano tú mueres por causa de Cristo, vas a tener la vida eterna. Si tú dedicas mucho tiempo y salud y te gastas por el Evangelio, vas a tener la vida eterna. El que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la hallará.
Entonces es preferible en la balanza, cuando pesamos, vivir unos añitos siguiendo a Cristo por más que suframos vergüenza, humillación, y salvarnos eternamente, que vivir unos años disfrutando que en realidad no se disfruta nada porque este mundo es pasajero y es cruel. Pero seguir persiguiendo nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras tradiciones, acallando la conciencia y luego perderme eternamente. Cada uno tendrá que decidir, pero es mejor seguir a Jesús. No esperes que la vida te enseñe a los golpes que el mejor camino que uno puede escoger es el camino de Cristo. Y vas a ver que incluso si sufres, un día vas a decir como Pedro y Juan, por más que lo azotaron, por más que padecieron por causa de Jesús, ellos salieron de la cárcel gozosos. Y esa alegría el mundo no te la puede dar. Yo prefiero estar lastimado pero con una sonrisa en el rostro por causa de Jesús, que no tener esa sonrisa que solo Cristo puede dar, y esa paz y ese gozo, y tener un cuerpo sano. Bien lo dijo en otras ocasiones: si tu mano es ocasión de caer, córtala. Es mejor entrar con menos partes del cuerpo al reino de los cielos. Es mejor entrar cojo, tuerto, manco al reino de los cielos, y no es ser echado sano al infierno. ¿Vieron el contraste? Podés ir sano al infierno o roto al reino de los cielos, pero es mejor entrar roto al reino de los cielos. Muchos de nosotros ya estarán rotos por la vida, rotos por las decisiones de seguir a Cristo, porque no se trata de un camino de rosas, es un camino difícil, pero es mejor entrar roto al cielo que estar sanito y ser echado en el infierno. Dios nos ayuda a tomar las mejores decisiones por Él. Dios nos ayuda a mirar siempre a Cristo y su palabra, y en este camino perseverar hasta el día de la recompensa final. Dios te bendiga.